Hola y bienvenidos un día más a Los Destacados, el podcast de Oh My Global News en el que cada semana hablamos un poco de todo. Es que Julen me está imitando, no se puede presentar así un programa, no se puede iniciar así un programa. Yo soy Joaquín y conmigo está Julen Hernández. Correcto. Paloma Gil. Hola. Y Marifer Sánchez. Hola. Y hoy yo creo que es el domingo más... Nosotros grabamos en domingo y es el domingo más domingo que hemos tenido en mucho tiempo, ¿no? Increíble. Estamos como... Pero tan domingo que me he quedado dormida, he llegado Sí, eso una es hora una verdad. tarde, vengo con gorra porque no me he peinado. Esto ha No sido he un tomado despropósito. café. Qué O vergüenza, sea, me cómo estoy se viene quedando al podcast dormida. sin peinarse. Y además... ¿Cómo se viene al podcast sin desayunar? O sea, eso es peor. Eso es lo más triste. Yo he desayunado y ya no tengo hambre desayunar. otra vez. Ya. Yo Ya, no ya tengo por encima hambre. llego y os ponéis a hablar de trabajo y yo así en plan... Guay. Totalmente Ha sido semana shock. intensa, una. Los domingos, Domingo. además, los nuestros son siempre de trabajo. Sí, Sí. toda la vida Sí. es nuestra de trabajo. Ya. No Los fines de tenemos semana, así descansos. somos. No, Hoy somos vamos a hacer un programa supertrabajadores. No es especial. porque dejemos Eso todo para es. último momento, es porque somos súper trabajadores. Ahora Sí, que estás sin diciendo, duda. ¿por qué habla? ¿Por qué cierra el micrófono? Hoy vamos a tener un programa especial Hazlo tú, que va a si ser sabes. un poquito más cortito y vamos a hablar más de nosotros, de nuestras personas, porque se está empezando a seguir, mucha gente nueva nos está empezando a seguir y puede que de repente entren y digan qué está pasando en este programa porque está todo el mundo desbordado. Y porque Sí, también es que- creíamos muy interesante e importante que ya que esta semana vamos a hacer un preguntas y respuestas en Instagram, empezar el podcast hablando un poco más sobre nosotros y una charla un poco más distendida. Para que nos conozcáis la gente nueva. Eso es. Claro, entonces Porque además también cuando intentamos describir el podcast decimos... es muy difícil. Claro, porque es como somos Es un nosotros caos. Sí. hablando y empezó la cosa un poco más formal, pero ha ido desvariando. Pero por como Sí. nosotros. Como la cosa O sea, un poco más formal. como Sí, la sí, vida. sí. Si escuchas los No primeros empezó episodios de formal. Yo Los me acuerdo, no, Destacados... perdonad, estoy levantando el dedo. A ver. Yo me acuerdo el tráiler que grabamos para Spotify donde le preguntamos a Marifer qué tal van sus citas. Pero eso es en el tráiler de la cuarentena. No, No, eso en es el el primero. tráiler de Yo creo que de hecho febrero. fue ese. Fue a partir de la cuarentena que fue como un punto de volverse todo un poco más informal porque no queríamos hablar de temas demasiado serios. Sí, y puede yo ser. creo que todo lo que ha sido después de la cuarentena ha sido un poquito más caótico. Los primeros programas de los posible. destacados, cuando los escuchas, se nota. Sí, sí, También sí, se nota sí. mucho que nos imponía más todo. Y nos preparábamos, yo traíamos temas de los que hablar. O sea, Para- hoy para la estamos hablando de cuarentena. nuestra vida porque no hemos preparado el No, programa. no Ya. digas No, eso, no no es No, digas no Sí. es por Ya eso, lo he es dicho, porque no había ya lo he muchas dicho. cosas de las que hablar. Pero porque queréis engañar a la gente, ya nos No. conocen, ya saben lo que hay. Engañar, No. pero sí, esto es un acuerdo. Ellos saben. Ellos lo nos saben conocen todo, y lo nosotros saben les todo. contamos cosas. Lo que pasa es que esta semana no han pasado muchas cosas. No han pasado muchas cosas. No Si es que, pasa nada. si es que se ¿O ha tú parado no el te has mundo. enterado de nada, pringao? También es posible que yo no me haya enterado o que me haya olvidado de las cosas que han pasado esta semana. Pero Las dos cosas igual de válidas. Las dos cosas igual de válidas, sin duda. Así que hoy pues vamos a aprovechar para hablar de nosotros, para que la gente que no nos conoce nos conozca mejor. Incluso la gente que sí que nos conoce, pues igual aprende cosas nuevas de nuestra persona. A mí me gustaría Súper interesante nuestro tema. traer a hoy un tema, el tema que inició, que abrió esta aventura de los destacados y es ¿qué tal estás, Marifer? ¿Cómo van tus citas? Eso. Marifer, tus citas. Cuéntanos tus citas. Múltiples. Está feo esto. Está Está feo. feo. Cada vez que hay Un que hablar de domingo. la vida privada de alguien. Empezamos por Marifer. Y yo no tengo nada que contar. Ahí sí que no ha pasado nada. Realmente no ha pasado nada. Qué lástima. Bueno, Qué lástima que mienta. verdad, Sí, qué que lástima. no No nos es cuente la verdad. información. Es completamente cierto. No, es verdad. No ha pasado nada interesante. Nada. literal. Ayer estuve viendo en YouTube, en casa de unos amigos, pusieron un programa de otro podcast que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, y hacían una pregunta que dije, uy, sería interesante hacer esta pregunta en este programa porque Oh, no. en general no estamos muy bien de la De la cabeza cabeza. aquí y creo que se puede reflejar en esto. Y hablaban de obsesiones. Y se preguntaban mutuamente cuáles eran vuestras obsesiones. Y entonces entraban todo el mundo a profundizar ahí muy deep, muy extendido. Y yo quería haceros esa pregunta. ¿Cuáles son? No. Me pido vuestras obsesiones. último porque tengo para rato, la No, verdad. Pero, Examen, pero en plan, no. profundizando. O sea, ya sabemos que a ti te gusta Harry Lo Potter, ya que sabemos que a ti te tú- gusta el Pero- K-pop. Vamos más allá. Yo no diría que Harry Potter es mi obsesión. No, yo tampoco lo diría. No es una obsesión. Antes No. un poco sí. Lo que tú sientes. Sí. Pudo Claro, llegar a pues ser. estaba Puede intentando ser. cantar eso para que fuese como la apertura de esta temática, pero no me habéis dejado terminar, me habéis ignorado. Yo creo que una así que se me ocurre así de repente, así, es cuando estoy viendo una película o una serie Ujú. y veo a un actor que me suena, que he visto en alguna otra serie, porque es que recuerdo todas las caras. Sí. No puedo ver la película o ver la serie, no me entero de nada hasta que no sé quién es ese actor y dónde le he visto. Entiendo. El otro día estaba viendo, ayer, Ujú. algo de Star Wars en el Sí. Mandalorian y sale un actor que es el contrincante del marido de Alicia en The Good Wife. O sea, es un personaje muy secundario. ¿no? ¿En el tercer capítulo?
¿O en segundo Sí, capítulo? No, en el tercero. En el tercero No de sé Mandalorian. quién es. Bueno. Pues el general que tiene el pelo blanco, un señor. Sí, vale. Pues ese sale, es un personaje en The Good Wife y yo estuve, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y claro, es que me acuerdo todas las caras y no puedo parar. Yo eso creo que a ti también te pasa un poco, Ay, Julen. Dios, ¿qué ha pasado? En plan, cuando estás viendo Nos pasó el otro día, creo, en The Office, que ahora... Bueno, esto es un spoiler de The Office, pero bueno. Michael se va. En un momento determinado se va. Y entonces intentan suplir la carencia de este personaje. ¿Cómo se llama el actor? Steve Carell. Steve Carell. Carell. Intentan suplir su carencia con invitados famosos, ¿no? Prácticamente en cada episodio hay un invitado famoso. Y uno de estos, estuviste ayer todo el rato, ayer o antes de ayer, que quién era. Yo creo que ¿Quién a veces te era? pasa. ¿Yo? No me acuerdo. Sí. Sí. En The Ese es Office. Joaquín Señori. 100% real, sí. Sí. A ver, no, últimamente sí que he visto cosas y me han sonado gente y he pensado, hostia, este es el de Santa Clarita Diet o este es el que hace claro. de guaperas en The Morning Show de Apple, pero en... Yo de Julen, la verdad, no sabría decir de qué cosas tiene así como obsesión. De ti sí, y de ti también. Sí, yo tengo unas poquitas, Tenéis la más verdad. manías. Tú y De yo Joaquín tenemos en manías plan... tengo un Dilo. montón. Sácanos No, no. una lista. Dilo. Dilo. Vamos a ver qué tal los conocéis. Di las obsesiones de A Joaquín. ver, Marifer, dime mis obsesiones. A ver, es que Joaquín tiene muchas pequeñas, un poco del estilo que me pasa a mí de colocar las cosas de cierta forma, de que todo tiene que estar... Si esta es la caja de esto tiene que estar aquí, no puede estar en otro sitio. Eso es. Yo qué sé, Eso tiene con algunas cosas, no con todo, ¿eh? O sea, a veces es desordenado. Pero no es porque sea ordenado. Yo no soy ordenada. esa es la pero cosa. yo, Claro. por ejemplo, los vasos de la cocina los tengo que tener colocados de una forma. Hemos Si tenido no que están quitar... colocados- Gracias. Otra es la forma de comer, que además comemos igual. Tiene que estar todo mezclado Con para comer de cubiertos. forma Eso yo no equitativa. entiendo. Eso Sí. yo, de Y verdad... yo Sí, se sí, hace sí, como sí, un sí. budín de No. comida. Porque, Yo lo- porque no. así lo comes Claro. todo igual mezclado y todas las Eso partes es. saben de la misma forma. No, No. de repente tienes mucho trozo de uno en una parte y mucho Eso me trozo parece de otra una en otra. aberración. Yo igual Es que... que- Julen, necesito las cosas separadas, que no se toquen, a ser No. posible que ni se toquen. Claro, yo voy Texturas mezclando en la distintas, boca. Claro. Pero las No. tienes todas mezcladas. Con el Claro. tema de los vasos, a Jun le volvía loco porque teníamos aquí en casa unos tazones, típico tazón de cereales. Sí. Feísimos. Eran muy feos, la verdad eran muy feos, pero eran los que teníamos aquí. Y entonces eran 6, Los 2 negros. azules oscuros, no, 2 azules oscuros, 2 verdes y 2 como amarillentos naranjas. Ya. Entonces, a mí era necesario, era una necesidad que estuviesen colocados Era en una 2 filas. obsesión. Azul, verde, amarillo, porque es una transición de color. Para llegar del azul al amarillo pasas por el verde. Entonces estaban en orden. Y cuando llegaba a abrir el armario y estaban desordenados, era como, no. Sí. Y aunque no hubiese venido a la cocina para hacer eso, tenía que colocarlos en el orden Yo que es que era. en casa tengo un juego de 4 tazas y 4 tazones que son tipo, pues si la taza es como beige, el borde en azul. La otra es azul con el borde en beige y luego hay una que es como verdecita con el borde en rosa y hay otra que es rosa con el borde en verdecita. Y tengo que colocarlas juntas, cada color, y tiene que ser 2 tazones del mismo, 2 tazones del mismo, 2 vasos del mismo, Claro. 2 vasos del mismo. Y tiene que estar, pero es que hasta la hora de fregarlo. A la hora de fregarlo los friego en orden todo, en plan cubiertos, vasos, todo, y los coloco en el en plan para que se seque, todo en orden. Pero eso no es obsesión, eso ya es una Son locura. tocs. Eso es Son trastornos obsesivos eso es un compulsivos. inicio. ¿Y eso no lo tratas en el ¿no? psicólogo? Sí, lo trato. ¿Y qué de te hecho es dice? que a lo de ir más profundo es que llega al punto de que yo me he llegado a obsesionar. Por ejemplo, cuando estaba con ataques de ansiedad, que por suerte ya estoy muchísimo mejor, me obsesioné con mi propia ansiedad. Entonces tenía que conocer absolutamente todo de cómo se comportaba mi cuerpo cuando estaba en pleno ataque de ansiedad, de cómo tratarlo, de cómo gestionar. Entonces me pasaba el día leyendo en internet sobre cosas, sobre situaciones, todo alrededor de la ansiedad, porque necesitaba entender perfectamente cómo funcionaba para yo saber gestionarlo. Y me obsesioné con mi propia ansiedad. Entonces mi psicólogo se volvió Y loco. lo en plan de- aprendiste, lo descubriste. Sí, al final sí. Bueno, estoy en ello. No, sí que es Pista, verdad que no. estoy muchísimo mejor también. Narrador, no estaba bien. Estaba ligada, mi ansiedad estaba ligada con las hormonas que me mandaron tomar en el ginecólogo, y en cuanto dejé de tomar las hormonas he empezado a ir a muchísimo mejor. En plan, de Qué repente bien. mi cuerpo se liberó de todas esas... El tema de las hormonas es una movida. Es una movida complicadísima. O sea, el tema de los ovarios poliquísticos y las hormonas Eso es para otro capítulo, es yo para creo. otro capítulo, de verdad. O sea, pero para estar hablando aquí en todo Yo un día. diría que Paloma ¿Ah? tiene una obsesión por el control. Y dejadme explicar. Sí, no, 100% sé por esperad. dónde va. O sea, Pero Joaquín también. Pero no me has dejado explicar, ya está. Ya está, no he Cuéntanos, explicado y ya explícanos, Joaquín... explícanos. O sea, no me refiero que todo tiene que estar bajo control o que tiene que controlar absolutamente el 100% de lo que sucede en la sala, sino que si a ella le dices algo o si ella se encarga algo y ella lo tiene controlado, no le puedes romper el control. Eso es Totalmente. O sea, cierto. lo que ella tiene está así, está escrito y tiene que ser así. O sea, si de repente le dices esto no ha salido o esto ha salido mal o ha habido no sé qué y hay que cambiar y es como ¡ah!
Eso es. Tengo que tener planeado lo que puede ir mal. Porque tengo, Sí, tengo que tener pensado los planes B o el Sí. plan C. Y también creo que un poco lo de la sobreinformación. Sí. Cuando se habla de un tema, te informas muchísimo de ese tema. Ah, eso también Sí, me pasa a mí. claro. Me cuesta mucho, o ¿no? el saber, de repente hay algo que no sepas y hasta que conozcas esa información no vas a parar. Claro, pues como lo de los actores. Y a mí me hace gracia que estemos hablando de obsesiones y hayamos hablado de tazas y de la ansiedad y que no hayamos mencionado la obsesión de Marifer por el K-pop. Es cierto. Marifer. Porque es Bien, que es parece verdad. que eso no es una obsesión, eso es un hobby. Es que no. Es enfermizo. La cosa es que no es solo el K-pop. Oh. La cosa es que, claro, No Por la soy- música no soy vasca malita también. con el me K-pop. pasa con temas que me interesan, es que es precisamente lo que hablaba antes, es un tema que me interesa y me sobreinformo a lo bestia. De hecho, lo mío no empezó con el K-pop, lo mío empezó porque de repente me empezó a llamar la cultura coreana, en general. Me vi una serie que se llama, de hecho esto ya lo conté, que se llama Romance is a Bonus Book. A partir de ahí dije, jolín, nunca había visto una serie en coreano, porque al final la barrera del idioma pues te echa para atrás. Y de repente empecé a ver un par más, me empezó a gustar y me empecé a dar cuenta de que era una cultura completamente diferente a lo que yo conocía, que no me esperaba y que era nueva. Y que yo al final tenía una desinformación absoluta, que yo cuando pensaba en esa parte de Asia pensaba en China y en Japón y nunca había tenido en cuenta Corea. Y de repente dije, ¿por qué? Y me empecé a informar un montón sobre cómo era Corea, cómo funcionaba. O sea, me hablas... Hay puntos en los que me doy cuenta que conozco más la historia de Corea que la historia... Uy, que doy al De micrófono. España. golpe. ¿De verdad? Porque de repente me empecé a informar un montón porque me di cuenta que tenía desinformación absoluta de eso. A España le falta marketing. Entonces, no es, claro, Sí, no es solo faltan K-pop, grupos en fue plan de cultura K-pop coreana en españoles. general. Que me obsesioné con el tema y ahí estoy aprendiendo coreano segundo La cultura año. coreana, en plan, la cultura coreana es súper guay. Yo he visto 3 películas coreanas en los últimos 6 meses y me gustan mucho. Es que es, O sea, es muy poquito, interesante, o pero sea, frente a 0 del año anterior que es- tenía, que son tenía 300% esas más. películas que y hacen interesarte por la cultura. Cómo cuenta, o sea, por el cine coreano. Ah, vale, vale. O sea, me gusta mucho cómo lo cuentan porque es como una trama muy sencilla, Ujú. pero que te mantiene enganchado todo el rato. Por ejemplo, Parasite, la más famosa de estas que ha habido ahora. Ujú. Luego vi la de Train to Busan. Mm. Y yo- Eso es muy- esa es muy es guay. muy Y otra buena. que había en Netflix, no me acuerdo cómo se llama. Pero por ejemplo, la de Train to Busan. Es del mismo director. ¿Este mismo director que serio? Parasite? Creo que Es sí. que igual no te gusta la cultura A mí me coreana si te gusta gusta el la director. de- Puede ser. Todo es posible. O sea, no estoy muy metido. No, pero sí es verdad vamos, que lo que frente a dices de nada la que había trama, visto, Lo me que ha dices de la sorprendido. trama es precisamente una de las razones por las que a mí me gustan las series coreanas. Tienen una trama sencilla, que al final es un poco predecible, es bastante predecible. De repente cuando hay algo que te rompe dices, uy, esta serie. Ujú. Es un poco predecible y tiene una longitud de 16 capítulos, la mayoría. No tienen más, son 16 capítulos de 1 hora o 1 hora y poco. 16 ¿Tan capítulos. largas? Sí, son capítulos largos, pero porque son series, eso, de 16 capítulos y algunos de repente hay más o hay un Igual per no menos, son pero normalmente la media normal Igual es de no. 16. Yo creo que no es Y el mismo todos director. acaban bien y todos Gazapo, tienen un gazapo. final Paloma ha bastante- metido la pata, Paloma ha metido la pata. Se está poniendo nerviosa. A ver. Rectifica, Está buscando- rectifica. ya está ¿Cómo se buscando la llama? ¿Cómo se información. llama? Ah. Esa, No es- esa es tu cámara, por favor, rectifica. Pide perdón. No es el mismo director, es el mismo actor. Eso es, sí, un actor. sale un actor. Eso Sale en Parasite el hijo, es. Eso es. el que hace de hijo de la familia, sale también como personaje, pero no tan principal. Park Estoy Sí, pensando no. que es Train to posible, Busan. es posible que sea de otra película que estaba pensando. Es Puede posible ser. que no te guste la cultura coreana, que te guste El este actor. actor. No, Bueno, o sea, me gusta. Julen, A ver. no me hagas saber qué Bueno, pasó. sí, también, ¿no? Pero no, me gustan las películas. Qué feo, Porque eso, lo que Marifer. decía Marifer, que aunque es muy sencillo, te mantiene conectado todo el rato. Sí. Todo el rato estás pasando. Por ejemplo, la de Train to Busan ocurre todo prácticamente en un tren. Y ya me dirás tú cómo mantienes el interés en algo que está ocurriendo en un tren durante 2 horas y pico, ¿no? Pues, Pero sí, estás bueno, todo el se me rato en plan de ocurre wow. ¿Has visto Muy 12 hombres sin piedad? Sí. No. Y ¿Has visto 12 hombres sin piedad? No, sí, hay películas que sí. Vimos Cosmos, que es una. antigua. Sí, que están en una habitación. Son 2 parejas que están en una habitación. Un dios salvaje. Un dios salvaje. Ah, Esa me claro. gusta muchísimo y ocurre todo literalmente en Esa una Esa te la habitación. puse yo porque Eso me para mí parece es que una era- de las Sí, me la obras puse yo, ¿no? maestras. Me parece que era una obra de teatro Sí, antes. Sí. Pues esa, por ejemplo, me gusta mucho. Y o sea, está Christopher, no, el que hace siempre de malo. sí, que es Lleva malo nombre. nada. Voldemort. Christoph Waltz. Christoph ¿puede ser? Waltz. claro. Maravilla de Christoph Waltz. Sí, Cero de nombres. pues ya está, pues eso es lo que me gusta. Muy bien. Me gustan las 3 películas coreanas que he visto. Pues 12 Pues es que hombres es sin eso, piedad. es interesante. Además 12 lo veo hombres sin en piedad, coreano. Yo creo que es la Claro. primera película, puede ser la primera película, o por lo menos la más famosa, la que se hizo un poco famoso por esto, en hacerlo todo en una en un sala. mismo espacio. Y es súper famosa. Va de 12 de un jurado que se mete a una sala a deliberar si una persona es Ujú. culpable, y al principio casi todos piensan que es culpable menos una persona, y Ujú. va de cómo se van convenciendo de que realmente
no es culpable. ¿De quién es esta película? Es en blanco y negro, no tengo ni idea. Es súper... ¿Cómo se llama? Es que 12 hombres sin piedad. Y de hecho tiene una versión española. Es que La primera vez Hitchcock... que la vi... No, pero tú y yo la vimos porque nos la pusieron en la universidad. Yo la primera vez que la vi en la clase. Sí. En clase. Yo no creo... Sí. No es de ¿No tiene Hitchcock. Hitchcock una que es también un grupo de gente en un piso, que además es todo como un plano continuo, un plano secuencia, pero tienen 2 cortes que los falsean como si no lo fueran, en plan de que la cámara pasa como muy detrás de Esto uno. me quiere sonar. Yo creo que también lo hemos visto en la universidad. La cámara pasa muy detrás de uno, entonces Pero es como para- que hay un Es que de hecho esto una es lo que me transición en suena. negro No me suena la y película, hay un sino me corte. suena Eso me esta- suena más a Agatha Christie. Agatha Christie no hace No. cine. Claro, Ya lo sé, puede pero ser alguna que sea novela una adaptada novela. a- Esto me puede sonar. La verdad es que estoy hablando un poco de lo que Ya sé que recuerdo. Agatha no hace cine. Puede ser y que Hitchcock Agatha hiciera una Agatha película. ¿Ruiz de la Prada? Agatha está muerta, ¿no? Sí. ¿Agatha está muerta? ¿Agatha ¿Qué? Christie? Como Angela Lansbury. No, esa Angela está Lansbury viva. está viva. ¿En serio? No, pero... Ángela. Voy a buscarlo. ¿Cómo pero es? Hitchcock tiene Es un muy plano conocida. secuencia Angela. de unos coches, Angela me Merkel. parece. Angela. No, ese, Ya, no, sí, no, no no, es esta. ese no es Angela. suyo, ese es otro. Toda desinformación, no me hagáis caso. Alerta Muy por cañona. desinformación. La soga creo que se llama. La Uy, soga. es Sí, que, a correcto, ver, la soga del Alfred Hitchcock, esa es la que yo hablo. Ocurre Yo- todo en una misma especie de casa y entonces se va moviendo de una sala a otra y todo es un plano secuencia falseado en 3 o 4 momentos con cortes Nice. así muy sutiles. Está muy guay, me gusta mucho esa película. Yo creo que la vimos en la universidad, me suena. yo hay o algo, así. sí, es que me suena Mm. me suena el profesor Ciro contando todo esto. De Y hecho. nosotros, sí, tomando Nosotros nota. tomando Qué nota. interesante. Hablaremos de esto en un podcast dentro de 7 años. Nos haremos los cultos Pues en un podcast dentro de 7 mírate esa años. peli si quieres, Vale. está guay, es muy antigua, pero está chula. No pasa nada, el cine antiguo está Que guay. yo quiero hablar de algo. Qué El miedo. otro día Yo creo que es hora de cortar el podcast. Julen subió un stories de Félix diciendo wakey, ¿Quién es? Ah. wakey. Entonces, cuéntanos, ¿por qué? ¿A qué Entonces- vino eso? Cuéntanos, deleítanos por qué subiste eso. ¿Por qué subiste hace 20 días Pero explica una quién story es- explica quién es Félix. Félix es un chico Félix que es un canta en un integrante grupo. de Stray Kids. Y para mí Stray es uno... Kids. Stray Kids. Stray. Ah. Straight, no. Bueno, pues, No son chicos heteros el nombre. pues dentro de la obsesión que tiene Marifer por el K-pop, un día nos dijo, tenéis que escuchar la voz de este chico, es que es increíble. Y nos A ver, puso la voz... es que es increíble en el entonces, contexto. ¿por qué no cuentas Explícalo. todo tú, no? Si lo estoy Explícalo. contando yo, déjame que No lo os cuente. peleéis, venga, mis va, niñas, va, no os va. peleéis. Y Marifer abrió un vídeo y era una entrevista y este cantante dice, por favor, ¿puedes decir algo con voz grave en inglés? Y dice, wakey, wakey, algo así. Y me hizo mucha gracia y el otro día lo puse en stories, pero no entiendo qué tiene que ver eso con mis obsesiones. La cosa es que Félix tiene una cara angelical y de repente te habla con una voz súper grave, entonces es como súper chocante. Es confuso. Y es lo bonito. de Misleading. eso. Pero mi vida sigue siendo Bang Chan. ¿Eh? Mi vida sigue siendo Bang Chan. No he entendido ni una palabra de lo que has dicho. Está delirando, porque Marifer hoy está delirando. Habla... Pero el programa va a terminar aquí, porque era un No, episodio especial. Paloma sí. se tiene que ir. Paloma tiene que No hacer su sabe vida nada. porque Marifer ha llegado 1 hora más tarde. Así que Me gusta hoy- mucho que hayamos mencionado 3 obsesiones y yo no, porque yo soy el Es único que yo sano de realmente aquí. de ti no sé. Muchas No gracias. conozco. Bueno, a ver, querida. Se puede dedicar un Joaquín, episodio despide. entero. Muchas Sí, gracias Julen por también el tiene podcast. obsesiones. Seguro que algo con los zapatos. Julen tiene obsesiones con... ¿Pero por Con qué la decís ropa, zapatos? Llevo año y medio zapatos. sin Con comprarme Lady zapatos. Gaga. Con Lady Gaga. No es Lady una Gaga. obsesión. No, nada. Sí. ¿Podemos despedir el podcast? En general, no. No le gusta nada que hablen de él, ¿eh? Cuando viene que mete mierda del resto, pero cuando llega su turno... Nos mete A él le mierda a gusta decir hacer las que- preguntas, pero nadie que le pregunte. Soy Es periodista. porque, Claro. sí, claro. Un Bueno, periodista. Adiós. Bueno, mis cielas, hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que os haya gustado este especial tan pequeñito de nuestras vidas y obsesiones. Yo soy Joaquín, muchas gracias, Que os Julen. habéis enterado de algo de lo que Muchas hemos gracias, dicho. Paloma, muchas gracias, Joaquín. Marifer. Y nos escucha... Y hoy sí, seguidnos @ los destacados podcast en Instagram porque esta semana hay preguntas y respuestas, así que desde ya podéis dejar vuestras preguntas en Instagram. Y en Twitter los destacados TW y en TikTok los destacados podcast. Y ya está. Miente Pues muchas un gracias por montón, vernos. es verdad. Adiós. Hasta la Miente un próxima. montón. Corta, corta, ya está.